Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del clásico, con la previa de un partido que puede marcar tendencia dentro de la liga. Ahora mismo un partido que puede ser punto de inflexión en el devenir de la temporada, tanto para Madrid como para el Barça. Y en caso de que el Madrid ganara, se podría poner todo muy cuesta abajo. Y que se podría poner realmente pero que muy interesante. Vamos a ir analizando lo que son algunas de las distintas claves que nos puede dejar el partido a nivel táctico, donde por cierto creo que va a haber muchas curiosidades en este duelo y muchos elementos a valorar. Entre otros, y ahora lo comentaremos, dos equipos que pueden emplear el mismo sistema táctico y un sistema táctico que se marca como eventual y puntual, pero que cada vez empieza a ser más habitual dentro tanto de Madrid como Fútbol Club Barcelona. Tendremos que en primera instancia ver los niveles de cansancio y de fatiga y desgaste que tienen tanto Barça como Madrid, que recordamos que han jugado partidos intersemanales, entre comillas, porque el Barça jugó partido de liga frente al Valladolid, que le costó sacar, que le costó obtener los 3 puntos, ya sabéis, de aquella manera. Y en cuanto al Real Madrid, con el duelo clave frente al Liverpool, donde sinceramente sufrimos un desgaste importante. Y a partir de ahí, muchos tenemos en mente si va a haber cambios, qué cambios puede haber, si puede haber muchas permutas, cambio de sistema táctico, etc. Yo soy de los que piensa que pocos cambios va a haber. Y entre otras cosas, pocos cambios va a haber porque no hay mucho de lo que tirar. Hazard, como ya hemos puesto en nuestra cuenta de Instagram, no va a estar en la convocatoria. Y eso, lógicamente, es algo a tener en cuenta, al igual que Ramos, Carvajal, que tampoco van a estar. Es decir, a la hora de las variantes y elementos nuevos que puedas introducir, sí que tienes algunos puntos, que ahora comentaremos, y que vamos a dar en el posible 11, pero tampoco va a ser un mare magnum de cambios. En cuanto al Barça, las dudas fundamentales tienen que ver con la vuelta de Piqué, que está en convocatoria, y vamos a ver si sí o no va a ser titular. Eso tendría un efecto dominó con Frenkie de Jong, que en vez de jugar de líbero, que es de lo que está jugando en algunos partidos en el Barça, pasaría al medio del campo, es decir, la duda de defensa o medio del campo para el futbolista de Países Bajos, y de qué manera a nivel táctico jugaría el Barça, si bien un 4-3-3, el sistema clásico culé, o bien jugar un 5-3-2 o un 5-2-3. Sistema parecido, entrecomillado, al que pueda emplear también quizás el Real Madrid. Para mí, en cuanto a claves de juego, clave y fundamental en el partido va a ser, al menos lo que pienso que nos interesa, una presión alta, robar lo antes posible y dominar el medio del campo. En este último punto me quiero quedar, porque si el Barça juega con 2 medios, el Madrid va a jugar seguro con 3. Ahí puede generar superioridad con además jugadores como Modric o Kroos, que son capaces de competir con el centro del campo del Barça a la hora de retener y hacerles correr sin balón. El Barça últimamente es un equipo al cual, pues más allá de las mejorías en las presiones, tanto en presa intermedio como en presa alto, no es el Barça de antaño, y el Madrid, en cambio, a nivel de control y precisión de balón está mejor que nunca. Por lo tanto, a la hora de marcar el patrón y conducta de lo que es la posesión, el Madrid puede ejercer superioridades. Ahí se puede, más allá de lo evidente de las eficacias en las áreas, el medio del campo con Kroos y Modric y la labor de Casemiro con Messi entrando por dentro, ahí también puede articularse muchas de las claves. En ese punto de Messi vamos a ver si somos capaces también de los defensas cuando los lanzamos largos, cuando hacen la presión arriba, que no pierdan la posición luego a nivel de espalda, porque si Messi cruza el balón hacia Alba o encuentra un Dembélé al espacio, ahí desde luego obviamente nos pueden hacer muchísimo daño, al igual que nosotros a ellos. Veo un duelo clave de Vinicius con Serginho Dest, que es un jugador que le costó en distintas ocasiones. Lo pudimos ver frente al Paris Saint-Germain en un momento muy duro para el Barça, en ese duelo Mbappé-Dest, donde Mbappé hizo lo que quiso absolutamente con el lateral norteamericano, y de alguna manera Vinicius por ahí tiene que buscar las cosquillas. Es un partido muy importante para él, viene a hacer un encuentro extraordinario frente al Liverpool, su mejor partido a nivel Champions, y creo que puede ser momento para que Vinicius vuelva a dar otro golpe encima de la mesa. Yo lo veo claramente titularísimo. Y precisamente hablando de titulares o suplentes, vamos a ir con el 11 que creo que sacará tanto Zinedine Zidane como Ronald Koeman. Vamos en primer lugar con el Real Madrid, que creo que va a disponer una defensa de 5. 1-5-3-2 con Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy. Atención, aquí viene la gran novedad: Marcelo en el lateral izquierdo, Casemiro, Kroos y Modric. Un Marcelo que creo que este partido nos puede venir bien,
capacidad para sacar el balón y romper la línea del Barça. Creo que puede aportar cosas generando también superioridad en los pases diagonales. Cuando él se mete en posición de 10, de 6, en el medio del campo incluso, es un jugador que puede generar mucha anarquía y eso al Barça le cuesta detectarlo, los jugadores de tipo anárquico. Casemiro, Kroos, Modric y arriba Vinicius, Benzema. 5-3-2. En cuanto al Barça, pues mi duda era si es un 5-2-3 o un 5-3-2. Voy a apostar porque el Barça va a querer competir mucho en el medio del campo y va a sacar 3 medios. Aunque Messi también, un 5-2-3 podría meterse mucho en el medio, pero creo que el Barça necesita por ahí generar también competencia numérica. Ter Stegen en portería con Serginho Dest, Mingueza, Piqué le veo titular, Lenglet, Jordi Alba en el lateral izquierdo como carril, centro del campo Busquets, De Jong y Pedri y arriba Ousmane Dembélé y Messi. Por lo tanto, una de las dudas que sería Antoine Griezmann, pienso que lo va a tener relegado al banquillo y como opción B dentro de lo que es la continuidad del partido para cambiar sinergias o dinámicas. Pues este es el 11 que veo tanto para Madrid como Barça. Dejadme vuestros comentarios, vuestra opinión, qué pensáis que puede pasar, qué 11 creéis que pueden sacar los técnicos. Bueno, espero vuestra participación y obviamente esperemos que gane el Madrid porque sería brutal después de ganar al Liverpool obtener 3 puntos en el Clásico y dar otro golpe de nuevo encima de la mesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.